Cordial saludo. Nos encontramos reunidos el día de hoy como parte del grupo número 1, pertenecientes al curso Pedagogías y Didácticas Contemporáneas, en el marco de la formación y la especialización en Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo de la Universidad Abierta y a Distancia. Pretendemos desarrollar el paso número 3. Los integrantes del equipo como tal somos Lady Merchan, Nubia Linares, Javier Ramos, Yolima Tapias y quien les habla, Iván Alejandro Velosa. Vamos a ceder el espacio entonces para que desarrollemos la primera parte, que sería la lectura número 1 en su capítulo 1, y para esto le voy a ceder el espacio a Javier Ramos. Adelante, Javier. Muy buenas tardes. Referente a la primera lectura, capítulo 1 de María Esprelli 2001, que habla sobre la didáctica en la formación docente, extraemos estas 5 preguntas de los trabajos individuales para considerarlos como grupal, donde empezamos qué es la escuela tradicional y sus cambios. Entonces, podemos experimentar que en estas lecturas nos ha ampliado un espacio desde el siglo XV al siglo XVIII como efecto de las diferentes revoluciones y cambios sociales de la época. La educación gira hacia un nuevo modelo metódico, ordenado, que es más enciclopedista, es verbalizado, y donde se incursiona en la didáctica de Rey 1629, que incorpora los métodos de investigación y orienta al principio de conformidad con la naturaleza. Es la forma de observar y que todo el proceso es a lo natural. En la segunda, pregunta, ¿cuáles son los principios de la didáctica? En estos principios podemos encontrar que se enfocaron en el interés natural del niño. El niño empieza a ser el foco principal del aprendizaje. Hay una educación autoactiva. Hay una naturaleza social que en torno todo es hacia lo natural. Una enseñanza intuitiva y que el aprendizaje se haga relacionado a lo aprendido, que haya una metodología y que estén enfocados hacia el conductismo. La tercera pregunta, ¿qué cambios trae la escuela nueva? Bueno, esto es un enfoque psicológico y muy interpretativo que da la importancia al alumno, se enfoca en la psicología del aprendizaje y comparte siempre los principios del alumno en su proceso. Hay nuevas ideas de enseñanza, cambio de los roles del docente y tanto el alumno. Es una escuela que la podemos llamar que es dinámica, usa métodos como los expuestos por el autor de Surriaga, método de trabajo individual, individual colectivo, trabajos colectivos y trabajos en grupos. Ya en este momento empezamos a ver que hay mayor interacción entre los participantes de este proceso de enseñanza y aprendizaje. En la cuarta pregunta tenemos la diferencia entre el método de la escuela tradicional y la escuela nueva. Como ya sabemos que todo parte de aquellas revoluciones metodológicas que hizo fue reformar un sistema educativo y las instituciones. La escuela tradicional era un método único, metódico, ordenado, y que se quería que el aprendizaje se adquiriera de forma repetitiva. La escuela nueva, en cambio, propone varias maneras de aprender, un método que permite la adquisición de conocimiento de forma individual. Hay algunos cambios entre la relación del maestro-estudiante, está centrado en esa comunicación. También en eso es importante que citamos a Lorenzo Isurriaga, que lo citó Carreño en el 2000, que clasifica estos métodos como un método de trabajo individual, un método de trabajo colectivo y un trabajo en grupos. Y la última pregunta, ¿cuál es la pedagogía no directiva? Esta pedagogía está fundada en los trabajos de Carl Rogers, que es su mayor exponente, sobre la psicología humana en la relación con el psicoanálisis y el conductismo. Esta pedagogía interviene en las necesidades del alumno, el rol del docente. Es como una persona que empieza a ser facilitador en este proceso y le da en cambio un rol al alumno que es el autor de su propio aprendizaje. En esto podemos destacar que se tiene una disciplina, un compromiso y se enfoca en establecer un método didáctico y que quiere cambiar la forma de aprender del alumno. Entonces, en esta forma didáctica lo traducimos como es enseñar, es instruir y es exponer. Esa es la parte de las preguntas del primer capítulo. Ahí seguido sigue el compañero Iván. Gracias. Gracias, Javier. Muy gentil. Vamos aquí a pasar la diapositiva, por favor. Bien. Es importante tener en cuenta que
Esta primera lectura está orientada al texto, la didáctica en la formación docente, presentado por María Cristina Asprelli en su publicación en 2001. Parte del ejercicio de la lectura también fue realizado con base en una técnica de lectura autorregulada que busca evaluar algunas dimensiones entre las cuales se plantea que los componentes más importantes o por lo general subtítulos se cataloguen en forma de una pregunta y es allí por eso que se presenta como esa recopilación de interrogantes para que se consolide una síntesis en el desarrollo de esa lectura a partir de preguntarnos qué es lo que busca plantear el autor en cada uno de estos subtítulos. Como bien lo indicó Javier en el capítulo 1, se hacen unos abordajes que buscan contextualizar lo que se contempla como educación tradicional y educación más contemporánea o actual. Por ello, en el capítulo 2 se plantea la enseñanza como título central y se vinculan algunos interrogantes como lo que qué es la enseñanza, cuál es su relación de dependencia eh, entre la enseñanza como tal y el aprendizaje, qué implica la enseñanza y la comunicación, cuál es su relación entre enseñanza y esa forma de enseñar como tal. Por último, encontramos que se presenta en la enseñanza algunos elementos de comunicación como un proceso didáctico en el desarrollo de la formación. Para responder algunas de esas preguntas de una forma muy sintética y consolidada, es importante contextualizar que el autor aborda la didáctica como una disciplina esencial en la formación docente. En esta se considera un poco ignorada como disciplina en ese currículo que va a la enseñanza también del formador de formadores, debido a que existe esa brecha entre el fundamento epistemológico, entre los conceptos de enseñanza, su didáctica y la acción técnico-pedagógica articulada con ese concepto de enseñanza. Por ende, al evaluar un poco más cada uno de esos interrogantes de una forma muy sintetizada, se puede entender que la enseñanza y la didáctica deben ser incorporadas en la formación del docente como un campo disciplinar específico, teniendo en cuenta que esta didáctica debe ser instalada en ese proceso de enseñanza desde la fundamentación epistemológica para comprender un poco más la función que cumple la enseñanza como tal. En esta instalación epistemológica se va a reconocer en ese formador que está siendo formado la importancia en el desarrollo técnico-pedagógico del diario ejercicio docente y podemos concluir de una forma muy general en estos 5 interrogantes que a partir de una deducción del contexto expuesto por el autor, la didáctica es un mecanismo que permite establecer una línea también de investigación para el desarrollo de una enseñanza mucho más fundamentada desde su conocimiento genealógico que vincule esa semilla epistemológica que permitió establecer todo el desarrollo que a la fecha de hoy viene, donde se vinculan esos elementos de comunicación del proceso, tanto técnico, pedagógico como didáctico, y el reconocimiento de esa dependencia entre la didáctica en la enseñanza y la forma en la que se aprende como tal. Allí también el autor plantea una importante línea que para nosotros como formadores en formación, en este grupo número 1, podemos identificar que la didáctica como tal se puede manejar como una línea de investigación para el desarrollo de proyectos, por ejemplo, a partir de la vigilancia tecnológica, en la revisión que se va a realizar a través de la revisión literaria, con el fin de establecer la resignificación de la didáctica con una postura para facilitar el aprendizaje en los formadores que están en ese proceso. Esto puede brindar esa formación docente como una construcción
constante y que puede llegar a favorecer la enseñanza ajustada a la transformación del modelo en la cual se desarrollan los procesos de formación actuales, como lo indicó Javier en la síntesis anterior. Y aquí es donde vinculamos, por ejemplo, esos procesos de aprendizaje a través del e-learning. Voy a cederle el espacio a Yolima. Entonces, Yolima, bienvenida. Sí, buenas tardes, compañeros. Dando continuidad a la exposición del capítulo 3 sobre la formación docente, tenemos 5 interrogantes. El primer interrogante que hemos planteado es, ¿qué se entiende como formación? Bueno, según Asprielli, la formación es el desarrollo personal para cumplir unas tareas específicas. Es un proceso que tiene algunos pasos a seguir, donde se desarrollan capacidades y se orienta la formación y aplicabilidad desde 3 aspectos, que es el lugar, el tiempo y la relación, enfocados en el hecho de una realidad no separada de la cotidianidad del docente. En la segunda pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre profesionalidad y profesionalización docente? La profesionalización es una actitud presente en el desarrollo de las funciones como docente. Esto es actuar con ética, ser cumplido con horarios, con funciones específicas. Y el profesionalismo consiste en sus competencias, en su responsabilidad, en el rol, en las habilidades y valores para el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos una tercera pregunta que ¿cómo se construye el proceso de formación docente? La formación docente se va construyendo a través de interacciones, de relación con otros, de pertenencia al lugar, situaciones con niveles y normativas, con ámbitos y contenidos, con estrategias, actividades, dispositivos técnico-pedagógicos. Se puede decir, se inicia con la titulación y que representa los estudios universitarios, una etapa de capacitación continua, y la otra etapa es el posgrado, como un aspecto que se enfoca en la capacitación y perfeccionamiento y actualización del docente. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de profesionalidad? Tenemos profesional restringida y amplia. Dice, la restringida es intuitiva y está orientada en la experiencia del docente con habilidad y autonomía y competencias en la gerencia del aula. Y amplia es catalogada en la cual el docente se evalúa, compara y comparte experiencias dado a su perfección y profundizando sus competencias. Como quinta pregunta, ¿cuáles son los saberes y los conocimientos? Según Braslavsky, los saberes sustantivos y los saberes pedagógicos. Los saberes sustantivos se refieren a la estructura del campo del saber. Los saberes pedagógicos hacen referencia al saber de la transposición didáctica en un saber hacer, saber cómo y saber para qué. Los conocimientos tienen una estructura según lee Schulman como conocimientos del contenido y se subdivide en sustantivo como lo general, las ideas, conceptos e información del curso y lo sintáctico es el dominio del docente de ese conocimiento sustantivo e investigativo. El conocimiento didáctico del contenido la forma como se ejerce o se lleva a la práctica en la interacción, en el qué y el cómo, también el conocimiento general de la educación y sus áreas y el conocimiento del currículo
y los alumnos. Esta es esta parte de la lectura. Continuamos con la reseña crítica. La compañera Nubia y la compañera Lady continúan con esta parte de la exposición. Gracias, Yelima. En realidad continuamos con la lectura 2, pero bien, no pasa nada. Bien, la lectura 2 la vamos a resumir en dos partecitas. Esta lectura es presentada por Tesanos, no tiene una fecha de publicación como tal y está denominada Didáctica, Pedagogía, Ciencia de la Educación, la relación que confirma la excepción francesa. El autor presenta como tal la pedagogía y la didáctica desde un punto de vista o perspectiva ah, que deja ver una brecha existente entre lo que es el desarrollo de las ciencias pedagógicas y las ciencias de la educación para llevar a cabo el desarrollo de estas dos áreas de conocimiento que, si bien deberían estar relacionadas de una forma intrínseca, el autor presenta algunos de estos, de las particularidades que generan esas brechas. Esto lo connota o lo podemos entender como un rasgo diferenciador, dado que en el ejercicio, desde esa ciencia pedagógica y la ciencia de la educación, se produce en dos contextos diferentes. El primero, que sería las ciencias pedagógicas, se produce en instituciones universitarias como tal, mientras que la pedagogía y la didáctica, que está más asociada a esa ciencia pedagógica, se desarrolla casi que de forma única y exclusiva en algunos docentes que están vinculados a centros de formación de otros docentes. Esto nos permite entender que se puede incluso vincular a lo que hablábamos en la lectura número 1, donde se pueden plantear líneas de investigación tanto en pedagogía como en didáctica, retomando como ese concepto asociado a esa lectura 1, donde la investigación, por supuesto, debe ser vinculada e integrada tanto a las instituciones de educación superior, así como a esos docentes de los centros de formación de formadores como tal. Por ello, podemos presentar como interrogantes tres grandes grupitos: la pedagogía como tal y la didáctica, ambos asociados desde el concepto para entender toda esa parte etiológica, su fundamentación teórica, su unidad básica de conocimiento, que sería el concepto como tal, y su desarrollo, que es cómo a través de las líneas del pensamiento se comenzaron a crear las bases epistemológicas, tanto de pedagogía y didáctica. Y por último, el tercer interrogante sería ciencias de la educación como tal. Por ello, es importante entender también un poco esa diferencia o ese rasgo diferenciador que existe entre la ciencia pedagógica y la ciencia de la educación, teniendo en cuenta que eh, ambas tienen por objetivo estudiar las condiciones de la educación. Sin embargo, en las ciencias pedagógicas se busca entender o trabajar aquellas pedagogías, como lo es, por ejemplo, los estilos de aprendizaje y otras particularidades que se trabajan en la actualidad, ah, sobre cómo se desarrollan, cómo el alumno, a través de esa pedagogía para la transferencia de conocimiento, puede absorberlo de una mejor forma, cambiando esos modelos mecánicos memorizadores que se expusieron en la lectura número 1. Aquí también encontramos que en América Latina, resalta la autora, se evidencia una transferencia de esa línea educativa, la cual ha sido traída principalmente de Europa y Estados Unidos, y ha dejado que la formación de formadores en América Latina sea llevada a esos parámetros transferidos de Europa y Estados Unidos.
Esto lo podemos equiparar o comparar, para ponerlo un poco más en contexto, a las transferencias tecnológicas que existen en la actualidad en los diversos tratados de libre comercio, donde se busca traer algún tipo de tecnología en medicina, en medicamentos, en aparatos tecnológicos y demás, como ese proceso de transferencia. Lo mismo ha sucedido con la educación. Por ello, algunos de de las situaciones como tal requieren una postura crítica, que es lo que nos expone allí el autor, donde intenta resaltar las necesidades que tiene América Latina de producir nuevas y propias alternativas teóricas y prácticas en el dominio de conceptos y disciplinas tales como la pedagogía y la didáctica, para establecer un norte propio en investigación y desarrollo de conocimientos bajo el contexto latinoamericano. Hay que tener en cuenta que Latinoamérica no se considera algo excepcional o diferente de Europa, pero sí con unos rasgos particulares, como lo es su naturaleza en el lenguaje, lo cual conlleva a que esa adopción de ese modelo nos lleve a ese proceso mecánico de memorización y nos relegue en la producción de nuevos desarrollos o conocimientos y desarrollos propios en educación, ajustados a ese lenguaje y a esa forma de pensar, que es un rasgo muy marcado en los latinoamericanos. Esto lo vemos reflejado en particularidades como, que presentan los estudiantes, como temas de argumentación y trabajo en ciencias básicas, argumentación, lectura y escritura, por describir algunos de los ejes transversales de formación que son más impactados por ese proceso de transferencia en educación para el formador de formadores. Bien, con esto cerramos la lectura número 2. Vamos a dar paso a Nubia y Lady para el desarrollo de la reseña crítica. Antes de iniciar, voy a exponer el contexto para que ellas ya desarrollen el tema como tal. Entonces, retomamos de base a la autora María Cristina Asprelli, con la publicación de 2001, que es el texto que vamos a hacer, sobre el cual se desarrolló la reseña. Y su publicación, denominada La didáctica en la formación docente, ella considera la didáctica como tal como una disciplina esencial en esa formación del docente, situación que se conoce de una forma mucho más natural como la formación del docente, que es lo que conocemos hoy en día entre educadores como tal. Por ello, se vinculan aquellas particularidades o cursos o formaciones en especialización a nivel posgradual o maestría en formar un formador como tal. Ella plantea también que esta didáctica como disciplina se considera bastante ignorada en esa formación de formadores, debido a las brechas que presentamos en el desarrollo de esas dos lecturas, y a su vez en la brecha que existe entre el fundamento epistemológico de la didáctica como área de conocimiento y la acción tecnopedagógica articulada con el concepto de enseñanza como tal. Vamos a hacer el espacio a Nubia, creo que es. A Lady. Lady, adelante. Hola, Bienvenida. compañeros, buenas tardes. Sí, continuando con la exposición de la reseña, tenemos la síntesis conceptual. Espérame un segundo que no me están enfocando en la pantalla. Creo que es creería que es mi pantalla. Bueno, mi conexión. Bien, el autor comprende el saber y lo convierte en un problema, exponiendo así se problematizó el enseñar a enseñar y lo convirtió en un problema problematizar. O sea, él siempre estuvo, ellos hablando de un problema que era la didáctica
que no se estaba enfocando hacia los docentes, ¿cierto? O sea, no se le estaba dando esa pedagogía. Que significa transformarlo en un objeto de análisis y no solamente en objeto de descripción al problema, se lo percibe y se lo vive como un obstáculo en la formación docente, como una carencia o una dificultad. Eso en palabras de Sagastizábal, 2002. Esta carencia o dificultad la encontramos en el lugar que tiene la didáctica en la formación docente actual. Lo que quiere decir es que en la actualidad los docentes no están haciendo el ejercicio de tal manera como se debería desarrollar. Es decir, que los docentes nuevos, decía en la lectura, no tenían la didáctica y la pedagogía para ejercer. O la mayoría, porque no se refería en general, pero que sí había muchos que no aplicaban la didáctica al momento de enseñar. El saber didáctico y saber disciplinar y los diferentes retos, pero sé parte de la historia desde las escuelas como lo tradicional, la escuela tradicional, la nueva, y los enfoques que dieron luz a la pedagogía y la didáctica en nuestros días. Como objetivo principal es esclarecer estas dudas e inquietudes para que los nuevos educadores, lo cual sale desde la creación desde un especialista en la enseñanza usando la didáctica, esto es esclarecimiento de los saberes que la integra. Bueno, para el autor su planteamiento más importante es la didáctica como el ejercicio y base fundamental del saber. En el enfoque del ejercicio y la preparación de los docentes, que a su vez experimentan las variaciones en la didáctica, ya que la polarizan a muchas ramas. Es decir, puede ser en matemáticas, en biología, en español. Pues la didáctica se polariza y está enfocada a todas las ramas del saber. Bueno, esto no tiene una canalización, digamos, muy o sea, específica. ¿Listo? Por ejemplo, la didáctica experimental se basa en el ejercicio en palabras, digámoslo, coloquiales, podríamos decir que en el mundo de la docencia existen variedades de estrategias en que la docencia, unos que simplemente van a un aula de clase a depender de un salario porque no tienen la formación pedagógica o didáctica, que se posesionen la técnica de la enseñanza y menos tienen vocación, porque si no aplican una didáctica si ellos no tratan de aplicar una didáctica es porque no tienen vocación. A esto es lo que le apunta la autora dentro de la lectura o dentro de la exposición de la tesis, de la reseña que ella expone, y es a mejorar ese pensamiento abstracto, llamémoslo porque, bueno, abstracto de la disciplina del saber hacer desde la técnica, además además que si decimos que lo que hace o sabe hacer, lo hace desde la vocación, se verá envuelto en una didáctica con el fin de mejorar sus métodos educativos, donde la enseñanza que se va a apuntar y a enseñar sea concreta y agradable a sus receptores. Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros nos preparamos desde la didáctica, desde la vocación, nos preparamos con didáctica al momento de ir a un salón de clase. Y si no lo hacemos, pues solamente vamos como por un sueldo que eso es la mayoría va por eso. Entonces, a eso es que le apunta básicamente la lectura en la síntesis. Compañera, ¿me puede colocar, por favor, la criticidad? Ya, bien. Dentro de las imágenes se denotan algunos vacíos críticos, que es muchas veces lo que pautan en un escrito como un dialecto sofisticado para intentar cubrir sensibilidades
quizá la idea sea un poco como absurda, pero lo que quiero expresar en este punto es que desde la historia los vacíos van a seguir existiendo en cuanto a las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de enseñar? Y hay tantos artículos, tantos escritos, tantas revistas, pero en ninguno nos dicen como que esta es la forma específica para enseñar, no, sino que nos mandan a revisar un poco de estrategias, a inventar estrategias, porque no todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, en mi caso particular, soy muy de ver de manera, aprendo mucho de forma, ¿cómo se llama esto? Gráfica. Al momento de yo ver, entiendo las cosas. Otros tienen de la forma de aprender escuchando. Bueno, la enseñanza se aborda desde sus formas más naturales, desde la aplicabilidad en el aula, que es donde se interactúa en el área del saber y del saber hacer. Lo que les decía anteriormente. ¿Cómo se hace para que los futuros docentes aprendan a enseñar? Entonces, bueno, hay una forma, pues hay montones de formas que incluso en el texto nos la enseñan, dado que en el sentido de todos estos interrogantes anteriores, voy a ser más explícita en lo que quiero comunicar a través de esta exposición. Para mí, en mi caso particular, cuando ingreso a un aula de clase, a mí no me gusta engañar a mis estudiantes, ya que aunque lo reglamentado por las instituciones es enseñar ciertos temas, yo soy docente de inglés, por ejemplo, y entrar a un aula de clase a enseñar gramática, a mí me parece, de hecho, me parece fatal. ¿Por qué? Porque deberían manejarlo más como una lengua materna. Debería ser como enseñando una lengua materna, cómo aprendimos nosotros a hablar. Aprendimos escuchando, repitiendo, pero eso no lo hacen ninguno de los colegios, menos en los colegios públicos. De pronto habrán algunos privados, pero eso no lo hacen los colegios públicos. Entonces, ¿a qué se enfocan? A la gramática, y resulta y pasa que cuando nosotros terminamos el colegio, tenemos unas leves bases de la gramática porque salimos de 11 y no entendimos el verbo to be. Entonces, pues sí, en eso yo pienso que deberíamos implementar estrategias de acuerdo a la didáctica. Bueno, muchas gracias. Doy paso a continuación a la compañera Nubia. Compañera Nubia. Qué pena, hace rato empecé y no me había dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Bueno, chicos, para dar respuesta a la intertextualidad del texto de María Cristina Astiegui, se dieron respuesta a varios interrogantes. Entre ellos fueron: ¿cuáles fueron los fundamentos teóricos del texto base? Otro interrogante que surge es ¿con qué autores y qué planteamientos ella pudo realizar en este escrito y qué asociaciones se producían en el texto? Entonces, los fundamentos teóricos de la autora que ella cita fueron Contreras, 1990, Stones, 1993, Díaz Barriga, 1992, Montero, 2001 y Sagatizábal, 2022. Estos fueron los pedagogos didácticos más expositivos en lo que se basó para reafirmar su escrito. Según el texto, entre estos autores se complementa para nutrir
de forma argumentativa frente al ejercicio de la didáctica. Las asociaciones que este texto produce es de manera fundamental y específica de la raíz y la madre del saber, como es la pedagogía y la didáctica, en su máxima expresión y la esencia de una investigación que ha llevado décadas desde su inicio hasta entonces, con el objetivo de forjar un método de enseñanza que actúe de forma sutil, pero cargada de información que oriente el trabajo de una problemática, la solución de una problemática. Seguimos con la aplicabilidad del texto. También dimos respuesta a unos interrogantes como cuál era la proyección del texto y qué aplicaciones se perfilaban en el texto. Tuvimos en cuenta los aportes de los compañeros para realizar este final de la reseña crítica, y su proyección fue, la proyección del texto era como confirmar, en su mayor parte era exponer de forma de cómo se debía preparar un docente en su función como autor principal al momento de enseñar, basándose en la didáctica como fundamental de lo teórico a la experiencia y en las diferentes áreas del saber. Dentro de las aplicaciones del texto ya se enfoca en la innovación desde los tiempos remotos hasta nuestros días, en el cual amerita el rol de aprender a partir de la investigación, aplicando la didáctica como una estrategia idónea dentro de la ciencia del saber, una orientación autocrítica, sistemática, que está respaldada y que trasciende a la conciencia de lo que se ignora. También podemos decir de esta parte de la aplicabilidad que su proyección efectivamente era orientar hacia la práctica del docente, de cómo él a través de la didáctica podía hacer una transformación en su proceso de enseñanza. Y si nos damos cuenta hoy de los que tienen su experiencia en la parte, en el aula de clase, debería ser así cuando el docente entra a su aula y que no sea tanto la exposición, lo que utilizaban los docentes anteriormente, que poca didáctica. Hoy en día se le apunta a eso, que el estudiante aprende en su proceso de la práctica con la didáctica. Pero apoyo un poco a Lady cuando ella dice que hay docentes que no les gusta utilizar la didáctica, porque algunos piensan que les quita tiempo, que los estudiantes lo que van es a jugar, pero resulta que muchas personas aprendemos es ya en el ejercicio de jugar. Es la mejor forma de aprender, jugando. Pero sí encontramos en el aula mucho docente que poco le gusta, le causa traumatismo el uso de la didáctica. Muchachos, no sé si compañeros, si ustedes quieran intervenir acerca, aportar algo más. Chicos. Bueno, creo Creería que yo está todo que claro. Vale. hemos hecho un muy buen proceso de reflexión, porque des en cuenta que cada uno también ha vinculado algunos elementos que se van interrelacionando en el recorrer tanto de las lecturas junto con la reseña. Creo que podemos crear un consenso entre lo expuesto por cada uno, donde se hace necesaria o se hace demasiado evidente la necesidad de entender tanto la didáctica como la pedagogía y su rol, bueno, el rol de cada una de ellas en el proceso de enseñanza. Es lo que yo puedo entender de lo que cada uno de nosotros ha expresado, ¿no creen ustedes? Lady, ¿ibas a expresar? Sí, eso precisamente era lo que se veía reflejado incluso en la lectura, porque decía que
se había problematizado la enseñanza, la educación, la didáctica, porque no había una forma específica de enseñarla. Entonces, eso era lo que quería agregar. Y es que en el momento aún lo vivimos en el aula de clase, que entramos a hacer algún apoyo pedagógico y llevamos material concreto o algo de las TIC, y es un malestar para el docente, es un malestar que llegue un profesional de pronto con algo innovador, porque eso le genera a él que, bueno, me tengo que actualizar, tengo que brindar las estrategias. Y yo, en lo poquito que he estado compartiendo en un aula de clase, me encuentro que definitivamente todo el material concreto o didáctico está guardadito y poco lo utiliza el docente, porque es que él lo que necesita es reflejar que cumplió con un currículo, y es a lo que entro yo como a reflexionar, y tanto que se dice de la pedagogía, la didáctica, pero si el docente no se dispone definitivamente a hacer esta transformación y a concientizarse de que los muchachos tienen unos ritmos y unos estilos de aprendizaje diversos, y que es necesaria esa didáctica porque es fundamental al 100 para aprender hoy en día, que los aprendizajes son tan diferentes, entonces no va a haber de verdad una transformación en el aula de clase. Bueno, hay que agregar también una cosa muy importante a lo que colocaba Nubia. Debemos tener en cuenta, Nubia, que tal vez muchos de estos docentes que conocemos, incluso en nuestro mismo proceso de formación hasta el día de hoy, pueda que hayan estado vinculados a procesos de educación tradicional, donde ellos aprendieron esa forma sistemática, mecánica, memorizadora, y eso les genera un sesgo en esa visión y perspectiva que tienen sobre lo que sería la educación. Por ello yo veo como interesante incluso vincular un tema de hacer como, no sé, un proyecto de investigación aplicada a hacer una revisión de aquellos docentes con una formación de cierto año hacia atrás, para ver si ellos, por ejemplo, comprenden estos procesos desde la unidad básica de conocimiento de qué es la pedagogía, la didáctica, la relación que existen entre ellas, cómo se vinculan en el proceso de transferencia de conocimiento o de aprendizaje que tenemos hoy en día. Eso sería algo muy interesante, porque allí podríamos establecer si ellos incluso podrían estar enseñando de esa forma mecánica memorizadora. A nivel muy personal, les quiero comentar algo, ya como para cerrar el proceso. Con mi hija tuvimos un pequeño inconveniente en algún momento de la formación de ella en tercer grado. En ese grado es donde comienzan a vincularles, por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar. Y en mi caso particular tuve bastante discrepancia con la docente de mi hija en el área de matemáticas, porque ella me decía: papito, enséñeles, haga que se las aprenda de memoria, no le enseñe el proceso porque es que ella me pierde mucho tiempo en las evaluaciones. Entonces allí fue donde comenzó a quedar esa semillita en mí para estar hoy en día haciendo esta especialización, porque para mí es mucho más importante que mi hija entienda cómo funciona, por qué funciona y cuál es el proceso para hacer una multiplicación, y no que la memorice, porque va a llegar, por ejemplo, a un grado octavo, un grado noveno, donde necesita ya capacidades de análisis y pensamiento lógico, y no las va a tener porque le enseñaron fue a mecanizar y a memorizar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Y esa es yo creo que la mayor dificultad en las instituciones, el docente del ayer que no se actualiza y que no codifica que el estudiante actual aprende de una manera diferente y no es de memoria. ¿Quién desea expresar algo más? Compañera, sí, para concluir podemos mirar que en las actividades colaborativas hemos podido observar esa evolución del proceso de formación, desde esa tradicional a lo natural,
y posterior a la escuela moderna o esa escuela nueva. Y podemos observar que en esa formación docente se debe que cambiar algunos parámetros y así como lo manifiesta la lectura, hacia esa profesionalización, que es salirnos hacia esa profesionalizar libre, que es abierta, que es en el momento que el docente reflexiona, evalúa su proceso y quiera aprender más, aprende a enseñar más, donde hace esa vinculación de esa pedagogía y esa didáctica que todo lo une para llevar a cabo ese currículo, desde la profesionalización y desde el saber los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Por eso es importante la didáctica para poder integrar diferentes herramientas, diferentes actividades que vayan enfocadas para reforzar o ampliar o potenciar el conocimiento de sus alumnos de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. Entonces, para concluir este ejercicio, podemos notar las diferentes falencias que han existido y las formas como ha evolucionado y el paso a seguir para seguir perfeccionando en esa actividad docente, en esa profesionalización, y poder cumplir nuestras expectativas y nuestros objetivos como esas personas que están para contribuir a ese aprendizaje, que se dé esa enseñanza de aprendizaje como un proceso integral y muy efectivo, con todas las normas y también lo ético en la calidad de ese proceso. Entonces, gracias por... Bien, muchas gracias a todos y ya, que tengan bonita tarde.